ha llegado el momento de hablar de un tema que, como les dije en el intro al inicio de este programa, ha revolucionado todo, ha alborotado las avispas, como dicen muchos. Sin embargo, hay una luz de esperanza, así como la ha tenido Venezuela, también países como Cuba, y yo sé que otros como Nicaragua y todos aquellos que tienen el régimen socialista van a tener en algún momento. Hablamos de la acusación que Estados Unidos hizo contra Raúl Castro. Esta llegó rápida y los cubanos reaccionan con rechazos a una intervención. Pero mentira, esos son los titulares de aquellos amarillistas, de aquellos izquierdistas que quieren ver cada acción de los Estados Unidos como mala. Pero los verdaderos cubanos, aquellos que han tenido que pasar crujías desde antaño, que han tenido que salir de Cuba, abandonar su país, dejarlo todo y solamente tragar el amargo veneno de no poder hacer nada por su país. Ellos, hoy en día, hoy específicamente, lo celebran. Vamos a escuchar y a comentar al mismo tiempo esta nota. Poco después de que fiscales federales de Estados Unidos anunciaran el miércoles, hoy, cargos contra el expresidente Raúl Castro por el derribo en 1996 de aeronaves operadas por exiliados de Miami, ciudadanos cubanos, algunos, rechazaron que un proceso judicial se convierta en una excusa para la intervención, aunque reclamaron negociaciones que conduzcan a mejoras en el país caribeño. Los medios de prensa estatales y este medio que ahora mismo estoy comentando es de La Habana, Cuba, y es por ello que tienen un lenguaje medio cuidadoso porque todavía están bajo el régimen. Los medios de prensa estatales, que suelen tardar días en reportar noticias sensibles desde Estados Unidos sobre Cuba, difundieron de inmediato esta vez la decisión de emitir una orden de arresto contra Raúl Castro, de 94 años, anunciada por el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, en Miami. La administración del presidente Donald Trump incrementó la presión sobre el gobierno cubano desde que comenzó este año, tanto con una retórica que no descartó en la intervención militar, como un cerco petrolero que ha dejado a la isla semi paralizada y a su población con fuertes carencias de suministros básicos. Señores, la gente en Cuba no la pasa bien. Nosotros tenemos personas en Cuba y tú no le puedes mandar dinero a ellos. ¿Saben por qué? Porque la mitad de ese dinero que tú le envías para ellos tienes que dársela al gobierno. Es tan tal que si tú tienes tierra, tú no puedes estarla cultivando porque mayoría es para el gobierno y a ti lo que te queda es una miseria. La gente en Cuba está pasando trabajo, no tiene que comer, no tiene energía, suministros básicos. Es posible que un profesional en Cuba se mantenga, supuestamente que según ellos se puede mantener una persona con $8, 10, $20. Eso no es posible, señores. Y al mes. Porque esto es lo que trae los regímenes socialistas. Que el que tiene mucho no puede tener mucho porque todo es del pueblo. Eso es lo que ellos creen. Y es lo mismo que hablábamos y siempre hemos hablado, que en Estados Unidos, en Nueva York, es el pensar de Mandani con eso. Porque Mandani a los millonarios que quiere elevarle todo y Nueva York está pagando las consecuencias con el retiro de muchísimas empresas del Estado. Bueno, entonces el gobierno estadounidense ya había dado ciertas banderitas e indicios de que iba por Cuba. Y esto hace 30 años, 1996, y estamos en 2026. Estas familias de estas víctimas que fallecieron en el derribo de aquella aeronave en ese tiempo, han esperado 30 años para
adquirir la justicia de sus familiares. Él fue el que dio la orden, pero no es solamente él que está acusado y con orden de arresto. Hay 4 o 5 más, 5 acusados más que lamentablemente van a estar en ese proceso. Dice Nicolás Maduro, como ustedes saben, un fuerte aliado de la isla, fue uno de los que empezamos el año con estas noticias en Venezuela, que todavía Venezuela no se ha resuelto totalmente el plan que se tiene para el pueblo venezolano, pero todavía. Dice que Barreras, que es este señor que decía que habló con una decena de personas y salvo un par de ellas, todas habían escuchado, incluso en días previos, los rumores sobre las intenciones contra Castro por parte de los Estados Unidos en las redes sociales. Aseguró que no está de acuerdo con una acción directa de los Estados Unidos a la isla bajo ninguna excusa. Pero Barreras es un comunista. Una intervención, oigan lo que dice él, básicamente militar, puede hacerles daño a los cubanos. No creo que sea conveniente. Lo que sí creo que es conveniente es que se pongan de acuerdo ambos estados y que lleguen a acuerdos para que entonces Cuba pueda salir de una crisis, expresó. Lo cierto es que este señor puede decir lo que quiera, pero ya Estados Unidos tiene un plan marcado para Cuba, marcado y bien procesado, porque Cuba merece ser una nación libre. Cuba merece que ese pueblo tan bonito, tan hermoso como es esta isla, muy vecina de la República Dominicana, pues tenga el carácter, el trato y el valor que se merece. Cuba es mucho más grande que República Dominicana. Tiene una diversidad de recursos renovables y no renovables. Tiene una diversidad de todo en Cuba. Grandísima, la isla larga, con paisajes de ensueño, que si tú te pones a recorrer la isla verás como que tú estás en otra época, como la vieja Habana, lo que hemos visto todo por la televisión, que dan a veces deseos de ir a conocer eso, pero cuando tú lo piensas bien y dices, yo no voy a Cuba a traumarme. A mí me gustaría ir a Cuba, pero yo no quiero ir a traumarme a Cuba. Yo no quiero ver las personas con miseria, porque Cuba no se merece eso, ni el pueblo venezolano tampoco. Señores, Cuba, con todas esas precariedades, tiene personas ilustres. Han tenido avances en la ciencia, en la medicina, por ejemplo, porque muchos dominicanos han ido a Cuba a estudiar medicina. Yo recuerdo que en el gobierno de Hipólito se mandaron muchísimos dominicanos y yo conozco doctores de esos que estuvieron en Cuba. Entonces, imagínense si Cuba no estuviera este régimen, no lo tuviera. ¿Qué pasaría con Cuba? Fuera una nación súper que desarrollada. Pero al parecer, a muchas personas no les interesa que Cuba sea libre. Y los hermanos cubanos necesitan de nuestro apoyo. Y si Estados Unidos es lo que necesita Cuba para resurgir, yo lo apoyo. Independientemente de que usted tenga su opinión, pero hay que estar en los zapatos de esa gente, señores, para saber. Si usted no tiene a nadie cercano que sea de Cuba, que le pueda comentar la situación y le pueda doler, usted no puede opinar tanto. Pero nosotros sí sabemos y entendemos que esta es un asunto que nunca debió estar así Cuba. En ese tiempo, en el 96, cuando derribaron con mentiras, excusas baratas, esa aeronave de esos estadounidenses, Estados Unidos lo mantuvo como alerta en ese tiempo a Cuba. Y muchos pensaban que quizá iba a hacer algo, iba a haber alguna intervención, iba a haber alguna represalia, pero ¿qué pasa? En ese tiempo gobernaban los demócratas en Estados Unidos, estaban los Clinton, y ya sabemos cómo actúan los demócratas, y no pasó absolutamente nada. Y poniendo un pensamiento retrospectivo, imagínense que en ese tiempo se hubiese tomado Estados Unidos la decisión de intervenir porque estaba por defender a los suyos, que es lo que está haciendo ahora, 30 años después.
Cuba quizás no hubiese pasado todo el régimen que ha pasado y las personas tampoco. Pero bueno, demócratas al fin. Pero ahora está Trump. Trump que quiere ver el orden. Trump que le duele el pueblo. Y tenemos a Marco Rubio, que es americano con descendencia cubana, que habla un español perfecto y que también le duele su pueblo cubano. Ustedes me van a decir a mí que eso se va a pasar por alto. Lo que haga falta para restaurar esa isla se va a tener que hacer y hay que apoyarlo. Mezquino fuéramos nosotros si no lo hacemos. Si República Dominicana estuviera en una situación similar, tuviera que pedir apoyo internacional. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Fuera las teorías conspirativas. Y en este programa vamos a seguir a ustedes dándole novedades, explicándole de primera mano cada cosa para que todos nos entendamos y que por fin veamos una Cuba libre. Y qué maravilla sería, porque de ser así, va a ser al revés. Todos los dominicanos van a querer irse para Cuba. Así que estamos al pendiente y como siempre, mantenga la sintonía con el poder de la noche. Continuamos.